Muy buenas tardes, siendo las 17 horas de hoy, miércoles 1 de junio del 2022, vamos a dar inicio a la sesión. Inicialmente vamos a presentar el trabajo de ingreso del doctor Víctor Manuel Mendoza Núñez, que se intitula Efecto de un programa de gerontología comunitaria sobre el control del síndrome metabólico en adultos mayores, y nos hará favor la doctora María del Carmen García Peña de hacer un comentario al mismo trabajo. Y posteriormente empezamos con el simposio. Doctor Mendoza Núñez. Muy buenas tardes a todos. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina la oportunidad para presentar el trabajo de ingreso a la misma. Doctor Jalabe, presidente de la Academia, integrantes de la mesa directiva, con su permiso inicio la presentación. Mi trabajo tiene como título Efecto de un programa de gerontología comunitaria sobre el control del síndrome metabólico en adultos mayores. Quisiera resaltar el enfoque en cuanto a la aportación de este trabajo, que se enmarca en un constructo que desarrollamos hace 2 décadas en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, que es la gerontología comunitaria. De hecho, esta es la aportación desde mi punto de vista para los resultados de este trabajo. La gerontología comunitaria lo planteamos como un campo de estudio que permite identificar y desarrollar las estrategias para la implementación de programas de índole colectivo, participativo, con empoderamiento entre pares. Aquí resalto la importancia de reconocer a las personas envejecidas como un capital humano y social y no como una carga social y económica. O sea, tenemos que reconocer el aporte directo e indirecto que día con día contribuyen. En este aspecto, el propósito de la gerontología comunitaria es lograr y mantener el máximo de salud, funcionalidad, bienestar y calidad de vida en su entorno a través de la adopción y fortalecimiento de estilos de vida saludables, considerando sus capacidades, esta capacidad intrínseca que reconoce la OMS, que todos los viejos tenemos y que de alguna manera tendríamos que visualizar lo que tenemos y no lo que dejamos de tener para poder potenciar capacidades. Considerando, por supuesto, el contexto sociocultural, redes de apoyo social en el marco del envejecimiento activo. Aquí les muestro un esquema de nuestro constructo en el que se plantea y se resalta la importancia de las redes de apoyo social entre pares, la importancia de los viejos para apoyar a otros viejos en cuanto a este capital humano y este capital social que representan. A través de la estrategia de la gerontología comunitaria, como ya lo había mencionado, nosotros vamos a establecer o proponer pilares como una promoción de la salud con empoderamiento, autonomía, ciudadanía y sobre todo un reconocimiento social de lo que realizan y contribuyen las personas envejecidas. Con lo cual se lograría un autocuidado razonado, con una orientación específica, estilos de vida saludables, adoptar o fortalecer estos estilos de vida y sobre todo resaltar la importancia de la funcionalidad física, psicológica y social, de tal manera que lo que se pretende es establecer una red de redes monitorizada para tener resultados satisfactorios. En este contexto, el objetivo del estudio es evaluar el efecto de un programa de gerontología comunitaria en el marco del envejecimiento activo sobre el síndrome metabólico en adultos mayores. El método, previo consentimiento informado, en una muestra conveniencia de 80 adultos mayores de 60 a 74 años, todos con síndrome metabólico, de acuerdo a los criterios del ATP3 y con estos puntos de corte establecidos a nivel internacional. En el esquema del consort les muestro, una vez que ya teníamos esta muestra de conveniencia de 80 adultos mayores, se conformó un grupo control y un grupo experimental de manera aleatorizada. En el grupo control tuvimos un abandono de 10 personas,
7 por cuestiones de índole logístico, cambio de domicilio, falta de tiempo, y 3 que no terminaron las mediciones. En el caso del grupo experimental tuvimos un abandono de 4 personas, 3 por los mismos motivos, falta de tiempo, cambio de domicilio, y 1 las mediciones que fueron incompletas. Las variables, la variable independiente, el programa de gerontología comunitaria que desarrollamos en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, como ya les mencioné, y la dependiente, los parámetros de síndrome metabólico. La intervención comunitaria, de hecho, esta intervención comunitaria tiene un enfoque constructivista. En lo que se busca es que las personas tengan un empoderamiento. No es el darles información, la información muchos de ellos ya la tienen. La situación es por qué no lo adoptan, de tal manera que se les proporciona una lista de cotejo para saber qué tanto cumplen los estilos de vida saludables y qué tan dispuestos están a que se dé este cambio y cuáles estrategias proponen, y se le da el seguimiento. El grupo control, personas que acuden de manera periódica a actividades recreativas, y a todos se les realizó una medición basal y a los 6 meses de los parámetros de síndrome metabólico. Aquí les muestro un material que desarrollamos hace una década, que estamos por actualizar en una edición posterior. Este material se les proporciona a las personas mayores en físico y se les da la posibilidad de que lo tengan digitalizado. Las personas revisan, tienen el conocimiento previo y realizamos sesiones de discusión con un enfoque constructivista y no solo informativo, de tal manera que reconozcan por qué no adoptan algunos estilos de vida y cómo se podría lograr con las estrategias considerando el apoyo entre pares. El análisis estadístico de los datos, realizamos una nova de medidas repetidas para los datos cuantitativos y para los datos cualitativos una prueba de McNemar para comparar proporciones de muestras relacionadas. Aquí les muestro el primer cuadro de los datos de las características sociodemográficas, mostrando que los grupos son comparables, no hay diferencias estadísticamente significativas, y de ahí el que era factible llevar a cabo el estudio. El primer resultado relevante es que en el grupo control, con estas actividades recreativas y esta orientación informativa mensual, se logró una mejoría del 17%. No obstante, en el grupo de intervención logramos una mejoría del 72%, un porcentaje estadísticamente significativo y que de alguna manera pensamos que esto apoya la propuesta que estamos desarrollando. En cuanto a los parámetros clínicos, encontramos una mejora en el índice de masa corporal estadísticamente significativa. En la presión arterial sistólica igual observamos un cambio estadísticamente significativo en el grupo experimental respecto al control y también en la presión arterial diastólica. En cuanto a los parámetros bioquímicos, observamos un cambio estadísticamente significativo en la HDL, igualmente en los triglicéridos hubo una disminución estadísticamente significativa y en la proteína C reactiva observamos una disminución, aunque la significancia estadística fue limítrofe. Respecto al porcentaje de los parámetros de acuerdo al punto de corte que mostraron mejoría, es de llamar la atención que la presión arterial sistólica hubo una disminución en el grupo experimental del 33% en comparación de un 13% positivo para el control, respecto a la presión arterial diastólica menos el 34%, en comparación del 17% que se incrementó en el grupo control, y de triglicéridos menos 11% en comparación de menos 7% del grupo control, y respecto al HDL observamos 27% menos, y sin embargo en el grupo control hubo un incremento en cuanto al punto de corte de HDL. Con todo esto, concluimos que la propuesta de alguna manera fortalece y plantea una estrategia diferente, el no pensar que la promoción de la salud es informativa, sino tiene que ser significativa y tiene que lograr un cambio. Se muestra que hubo un cambio estadísticamente significativo para el síndrome metabólico, pero pensamos que esto podría ser aplicable para muchos problemas, incluso mantener la salud. Entre las limitaciones, finalmente señalo el tamaño de la muestra no representativo, y es importante continuar a largo plazo y aplicar el modelo en contextos diferentes para poder verificar la eficacia de nuestra propuesta. Les agradezco mucho su atención.
Muchas gracias, doctor Mendoza Núñez, y bienvenido nuevamente aquí a la Academia Nacional de Medicina. Gracias, Vamos gracias, a seguir doctor. trabajando con usted. Gracias. Doctora García Peña. Gracias, buenas tardes. Con el permiso de nuestro presidente, el doctor Hala Becheremi, y de la mesa directiva, agradezco antes que nada el honor que se me hace al invitarme a comentar el trabajo del doctor Víctor Manuel Mendoza, con el que ingresa a la Academia Nacional de Medicina. Tengo el privilegio de conocer al doctor Mendoza desde hace muchos años, colega muy apreciado, con quien he compartido mucho camino, diversos proyectos, siempre sorprendida por su decencia, su inteligencia, su visión integral del envejecimiento. Es indudable el gran aporte que ha hecho a la investigación y a la sociedad en temas de gerontología. Su larga trayectoria académica y profesional suman para entender el proceso de envejecimiento y encontrar respuestas sólidas con el fin de atender los desafíos que la sociedad mexicana enfrenta. El trabajo de ingreso del doctor Mendoza toca precisamente un tema en el que él es un experto, la gerontología comunitaria, donde prueba una intervención comunitaria en la población adulta mayor para tratar y controlar uno de los síndromes crónicos más relevantes en la epidemiología del país. Como menciona su trabajo, la prevalencia del síndrome metabólico en las personas mayores mexicanas asciende a más del 70%. A pesar de que existen tratamientos farmacológicos bien definidos para su manejo, sabemos bien que la modificación de estilos de vida es fundamental. El trabajo del doctor Mendoza aporta en esa línea una intervención de base comunitaria para la puesta en marcha de conductas saludables. En cuanto a la base teórica del trabajo, habría que considerar que el término síndrome metabólico se usa cada vez menos en el campo de la geriatría. Claro, sirve al propósito de integrar todos los componentes de riesgo, pero tal vez sería mejor hablar separadamente de resistencia a la insulina, perfil de lípidos, factores de riesgo cardiovascular. Además, hay evidencia reciente que habla de que los puntos de corte de las variables consideradas en el estudio debieran ser distintos para personas mayores. Así que podría ser interesante probar los resultados con puntos de corte diferentes. Resalto de esta investigación el tipo de estudio usado, un cuasi experimental con medición antes y después y grupo control, donde si bien la muestra es no probabilística, el investigador adiciona solidez al aleatorizar a los participantes al grupo control y experimental, además del abordaje integral que se realiza y la atención en el enfoque de envejecimiento saludable para estructurar y desarrollar el programa comunitario que quiere probar. En cuanto a la intervención, me parece que los componentes de ayuda mutua y autogestión son de enorme importancia. De hecho, diversos países están incorporando a sus sistemas sociales y de salud intervenciones para personas mayores basadas en la comunidad y en la solidaridad mutua. La intervención presentada por el doctor Mendoza es sólida y entre todos los componentes valiosos que tiene, el de empoderamiento es particularmente importante. La dotación de conocimiento significativo para la autotoma de decisiones en salud se refleja en los resultados obtenidos. El grupo de intervención obtuvo mejores valores, principalmente en el EIMC, la presión arterial y los triglicéridos. Sin duda alguna, los resultados alientan a más investigación y discusión sobre el campo de la gerontología comunitaria. Es muy importante que los estudios futuros consideren la autogestión y ayuda mutua como puntos cruciales de las intervenciones, más allá del conocimiento. Podría ser útil que se tomaran en cuenta para el análisis las pérdidas en ambos grupos y que se hiciera ajuste por algunas variables que posiblemente pudieran actuar como modificadoras del efecto. Una cuestión que nos atañe a todos los investigadores del tema es cómo incrementar la validez externa de nuestros estudios y cómo lograr la sostenibilidad y la implementación de las estrategias evaluadas. No vivimos un mundo en el que sea fácil ser viejo. Envejecer tiene una carga peyorativa en esta sociedad. Esta concepción errónea y dañina tiene que cambiar. Como bien reitera la OMS,
Sin importar edad o nivel de capacidad, todas las personas mayores tenemos derecho a una vida digna y plena. Debemos transformar el discurso público para lograr que la vejez sea una promesa compartida y fomentada por el Estado y no una carga. Estoy segura que el trabajo del doctor Mendoza habrá de contribuir de forma crucial a esta tarea. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctora García Peña. Bienvenido nuevamente, doctor. Bueno, pues vamos a iniciar el simposio que estaba programado para este día, el impacto de la imagen molecular PET en el manejo del paciente oncológico, y le voy a dar la palabra a nuestro coordinador, el doctor Miguel Ángel Ávila Rodríguez, para que nos haga favor de coordinar y presentar a los invitados para este simposio. Gracias, Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel. Doctor José Jala Cherán, presidente de la Academia Nacional de Medicina, demás integrantes de la mesa directiva, a nombre de quienes participamos en este simposio, quiero primeramente expresar a usted y a la mesa directiva nuestro agradecimiento por haber aceptado la propuesta que pusimos a consideración para el programa académico 2022. Es para nosotros motivo de alto honor contribuir a las actividades académicas de esta centenaria academia. A nivel mundial, el cáncer es una enfermedad que va en aumento y es considerada como una de las principales causas de muerte. En México, el cáncer es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. De las defunciones registradas en México en el 2020, el 8% fueron por tumores malignos. La tasa de defunciones por esta causa aumentó durante la última década, al pasar de 6.18 defunciones por cada 10,000 personas en 2010 a 7.17 por cada 10,000 personas en 2020. En mujeres, los cánceres más mortales son el de mama, el cervicuterino, el de hígado, el colorectal y el de ovario. En cuanto a incidencia, el de mama ocupa también el primer lugar, seguido del cáncer cervicuterino, si bien este último ha tenido una disminución importante en los últimos años. En hombres, por otra parte, los cánceres más mortales son los de próstata, de pulmón, el colorectal, de hígado y el gástrico. En incidencia, en hombres, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar, seguido del de pulmón. Es bien sabido que el diagnóstico temprano del cáncer salva vidas y reduce los costos de tratamiento. De ahí la importancia de contar con métodos cada vez más efectivos para la detección temprana que, en conjunto con los tratamientos, favorece el pronóstico de la enfermedad y la recuperación de los pacientes. Los tratamientos para el cáncer más comunes son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, aunque hay algunas otras opciones como la terapia dirigida, la inmunoterapia y la terapia hormonal, entre otras. Un buen tratamiento empieza por un buen diagnóstico. Los tumores representan modelos biológicos muy complejos que expresan una serie de características cuyo conocimiento es de gran importancia en el campo de la oncología. Dos de las principales causas que pueden llevar a un tratamiento no exitoso en pacientes oncológicos son una estadificación errónea y la existencia de características tumorales no estudiadas adecuadamente, tales como niveles de oxigenación, proliferación celular, vascularización, hipoxia, entre otras. La imagen molecular, con el uso de radiofármacos dirigidos a blancos moleculares específicos, puede proveer a los médicos tratantes información útil sobre estas características tumorales para diseñar el tratamiento que tenga las mejores probabilidades de éxito, dependiendo de las características de la enfermedad de cada paciente, encaminándonos con ello hacia la medicina personalizada. La creciente disponibilidad y uso de la imagen molecular PET en oncología ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años y juega un rol fundamental en la oncología actual. Las principales indicaciones incluyen el diagnóstico, etapificación, evaluación de la respuesta al tratamiento y diagnóstico de complicaciones.
Esta modalidad de imagen funcional se considera hoy en día la técnica más avanzada de diagnóstico médico por imagen, ya que provee información fisiológica a nivel molecular de los procesos bajo estudio, que, en combinación con imágenes anatómicas obtenidas con equipos híbridos de PET con tomografía computada y PET con resonancia magnética, mejoran la sensibilidad y especificidad en el estudio de diversas neoplasias, tanto en la tipificación como en el seguimiento y control de tratamiento. Este simposio pretende dar un panorama general de la situación actual de la imagen molecular en PET en nuestro país, en el que se abordarán temas como la disponibilidad de radiofármacos específicos para estudios oncológicos, el estado actual del diagnóstico del PET-CT y PET de resonancia magnética, así como el papel de la imagen molecular PET en la radiooncología y en la oncología médica. Agradezco la generosa aceptación de la doctora María Adela Poitevin Chacón, el doctor José Luis Criales Cortés y el doctor Daniel Motola Cuba de participar como ponentes en este simposio. Antes de dar inicio con las presentaciones de los demás ponentes que van a estar enfocadas tanto en la imagen como en la que son las aplicaciones, como introducción voy a dar una pequeña presentación sobre los radiofármacos que tenemos disponibles en México. La base de la medicina nuclear imagen molecular está basada en los radiofármacos y principalmente los radiofármacos dirigidos a blancos moleculares específicos. De las modalidades de imagen médicas que tenemos hoy en día, tenemos las de antaño, que principalmente nos dan información morfológica o estructural, y conforme vamos pasando de lo que son los rayos X al ultrasonido y llegamos a la resonancia, estamos llegando ya o pasando de lo que es la morfología hacia la función. Y cuando llegamos ya a lo que es el PET y la imagen óptica, tenemos lo que es por excelencia las imágenes funcionales. Y estas imágenes funcionales nos van a proveer información fisiológica a nivel molecular. La imagen molecular, como la define la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen Molecular de los Estados Unidos, es una técnica de diagnóstico por imagen que proporciona imágenes detalladas sobre lo que sucede dentro del cuerpo humano a nivel celular y molecular. Permite ver cómo funciona el cuerpo humano y puede medir sus procesos químicos y biológicos. Brinda además información que no sería posible obtener con otro tipo de tecnología por imagen. Identifica la enfermedad en sus estadios más tempranos, a menudo antes de que otras pruebas diagnósticas puedan detectar anormalidades. Y por supuesto, esta imagen molecular es auxiliar en la toma de decisiones terapéuticas. La tomografía por emisión de positrones es una técnica de imagen molecular no invasiva mediante la cual se obtienen imágenes funcionales. A partir de registrar la distribución espacio-temporal de radiofármacos específicos que van dirigidos a blancos moleculares específicos y que tienen la característica de estar marcados con emisores de positrones. Un radiofármaco está compuesto de una molécula de interés biológico, un vector, un ligando, al cual dentro de su estructura química tiene un radionúclido. La molécula de interés biológico es el que define o la que define la ruta metabólica, hacia dónde es que se va a captar de manera específica este radiofármaco, y el radionúclido, dependiendo de sus emisiones, nos puede servir para dar terapia interna con radionúclidos o a partir de las emisiones de radiación electromagnética que pueden salir del cuerpo del paciente, podemos ver en dónde es que se están acumulando.
De tal manera que en la imagen, en la medicina nuclear y en la imagen molecular utilizamos radiofármacos tanto para diagnóstico como para terapia. Sin lugar a dudas, el radiofármaco que mayormente se utiliza en la tomografía por emisión de positrones es la fluorodioxiglucosa. Este es un análogo de glucosa que está marcado con flúor 18 y nos permite evaluar lo que es el metabolismo de glucosa. Este es un radiofármaco que se utiliza en una gran variedad de aplicaciones, no solamente en oncología, tiene también aplicaciones importantes en neurología y en cardiología. Es el caballito de batalla de todos los días. El 85%, 90% de los estudios PET que se realizan en el mundo se realizan con este radiofármaco. Sin embargo, es un radiofármaco que no nos da información específica de muchos procesos fisiológicos que tienen lugar en procesos neoplásicos. Es por eso que necesitamos de tener radiofármacos que nos den información más específica que la que nos está proveyendo este radiofármaco. Y es ahí donde las ciencias radiofarmacéuticas entran en juego para el desarrollo de estos radiofármacos que vayan dirigidos a blancos moleculares específicos. Ahora, ¿cuál es el punto de partida para desarrollar un radiofármaco? Específicamente para aplicaciones oncológicas. Sin lugar a dudas, para poder desarrollar un radiofármaco que vaya en este enfoque de ligando blanco, necesitamos de conocer la fisiología, necesitamos de conocer los procesos fisiológicos que toman lugar en el cáncer, en este caso específico, de tal manera que podamos detectar aquellos ligandos que podamos llevar a un blanco molecular específico que nos provea información mucha más allá del metabolismo de glucosa que nos está proveyendo el FDG. Y aquí, por supuesto, es donde tenemos que ver estos procesos fisiológicos que están involucrados en el cáncer. En el 2000, Hannigan y Wimber sacaron un artículo de revisión que ha tenido un impacto muy importante en oncología, que le llaman los sellos distintivos del cáncer o los hallmarks del cáncer. Esto fue en el 2000 y en ese tiempo ellos estuvieron desarrollando esta teoría en la cual estuvieron viendo cuáles eran esos sellos distintivos que caracterizan a las células tumorales, o mejor dicho, cuáles son esos sellos distintivos que hacen que una célula normal se convierta en una célula neoplásica. Y aquí tenemos, por ejemplo, señales proliferativas constitutivas, la evasión de señales antiproliferativas, la invasión de tejidos y capacidad metastática, el potencial replicativo sostenido, la angiogénesis sostenida y la evasión de apoptosis. Fueron en aquel tiempo, hace más de 2 décadas, estos 6 sellos distintivos que ellos estuvieron identificando para lo que son estas células que se van a transformar o que tengan el potencial de transformarse en una célula neoplásica. Una década después, los mismos autores añadieron 2 sellos distintivos más y 2 características habilitadas. En este caso, estamos hablando como sellos distintivos la reprogramación metabólica y la evasión del sistema inmune, y como característica habilitada tenemos la inflamación asociada al cáncer y la inestabilidad genética y la mutación. Fueron todavía mucho más allá y en este año, ya solamente Hannigan acaba de sacar otra revisión en la cual añade 4 características más. En este caso, 2 de ellas son sellos distintivos, que es el desbloqueo de la plasticidad del fenotipo y la senescencia celular. Y también como característica habilitada tiene la reprogramación epigenética y los microbiomas polimórficos. Entonces, hoy en día tenemos mucha información de todas estas sellos distintivos y características habilitadas en estas células tumorales que nos permiten utilizarlas
para poder identificar blancos moleculares que podamos utilizar los ligandos o las moléculas adecuadas, no solamente para terapia, son blancos para terapia, sino también blancos moleculares que podemos tener ahí la información para el desarrollo de radiofármacos. Y es así como tenemos diferentes ligandos que podemos utilizar para la producción de estos radiofármacos específicos. Y van a ser radiofármacos, muchos de ellos, que ya no solamente estamos evaluando metabolismo, sino que los radiofármacos de tercera generación, que son los que están mayormente desarrollándose en estos tiempos, son radiofármacos que van dirigidos a blancos moleculares específicos, que nos van a poder ofrecer información muy específica para poder, en este caso, evaluar todos los procesos que están involucrados en el cáncer. Solamente por mencionar algunos, tenemos aquí algunas moléculas. Son moléculas que se han utilizado principalmente cuando estamos hablando de las características o de los sellos distintivos del cáncer. Sin lugar a dudas, pues el FDG, como dije, estamos evaluando lo que es el metabolismo de glucosa, pues estamos con ello viendo lo que es la invasión de tejidos y la metástasis. Pero si queremos ya ver proliferación celular más específica, tenemos que tener otros radiofármacos porque sabemos que el metabolismo de glucosa no es distintivo de proliferación celular. Hay otros procesos fisiológicos, como puede ser una inflamación, como puede ser un proceso infeccioso, que también captan glucosa. De tal manera que si nosotros queremos evaluar de manera más precisa lo que es la proliferación celular, pues tenemos la fluorotimidina. En este caso, la fluorotimidina lo que tenemos es la timina, una de las bases nitrogenadas del ADN, que se marca con flúor 18, y a partir de este radiofármaco pues podemos ahora sí evaluar de una manera muy específica lo que es la proliferación celular. Tenemos, por supuesto, también radiofármacos que podemos utilizar para evaluar hipoxia. Sabemos que conforme los tumores van creciendo en tamaño, van a ponerse hipóxicos en el centro. Eso es una información que puede ser muy útil para a los médicos tratantes, porque sabemos que cuando tenemos un tumor que es hipóxico, va a ser resistente, no solamente a la radioterapia, sino que también puede ser resistente a otro tipo de tratamientos. Y en este caso también tenemos moléculas que nos permiten evaluar este proceso de hipoxia. Los radiofármacos que principalmente se utilizan para evaluar estos procesos funcionan bajo el principio de reducción y oxidación. Sabemos que cuando hay un proceso de hipoxia tenemos una descompensación de la cadena de electrones en la mitocondria, tenemos un exceso de electrones, y los radiofármacos que estamos utilizando para hipoxia son radiofármacos que cuando entran a la célula, llegan a la mitocondria, si hay hipoxia, se reducen y se quedan atrapados. Cuando tenemos un tejido normóxico, ¿qué es lo que pasa? El radiofármaco se puede reducir, pero como tenemos la presencia de oxígeno, se vuelve a oxigenar y puede otra vez salir de lo que es la célula. Entonces, con este caso, tenemos compuestos de los misonidazoles que podemos marcar con flúor 18 para poder obtener información de estos procesos. Después de la hipoxia, tenemos, por supuesto, también la angiogénesis. Y en la angiogénesis también tenemos radiofármacos específicos que podemos obtener información. Uno de los radiofármacos que nosotros estuvimos estudiando durante un buen tiempo, y hubo protocolos clínicos inclusive en el Instituto Nacional de Cancerología, son aquellos radiofármacos que están enfocados en la secuencia de aminoácidos RGD, arginina, lisina y ácido aspartico, glicina y ácido aspartico. Los péptidos que tienen esta secuencia de aminoácidos tienen una gran afinidad por las integrinas alfa-5 beta-3. Estas integrinas alfa-5 beta-3 están sobreexpresadas en procesos de angiogénesis, de tal manera que a la hora de que tenemos un ligando que va y de manera específica se fija en un blanco molecular que es característico de procesos de angiogénesis, podemos evaluar estos procesos.
Y también, por supuesto, tenemos otros radiofármacos que nos permiten evaluar procesos de apoptosis. Conocer también procesos de apoptosis puede ser, o la inducción de apoptosis puede ser información muy útil también para los médicos tratantes. Y en este caso podemos comentar, uno de los más utilizados es esta proteína que se conoce como anexina 5, y el principio por el cual nos puede dar información de lo que es apoptosis es que en la célula, cuando no tenemos una célula normal, tenemos la fosfatidilcerina, que normalmente se encuentra en el citoplasma. Cuando la célula entra en un proceso de apoptosis, esta fosfatidilcerina se externaliza. Y cuando se externaliza, entonces la anexina 5 tiene una gran afinidad por esta proteína cuando está en presencia de calcio. Y es de esta información que nosotros podemos obtener información acerca de la apoptosis a partir de la imagen funcional. Entonces, como ustedes pueden ver, pues tenemos todos estos blancos moleculares que podemos conocer a partir de conocer la fisiología de las neoplasias malignas o de las células tumorales para hacer el desarrollo de estos radiofármacos. Aquí en esta diapositiva lo que vemos son los radiofármacos para PET que se utilizan para los principales tipos de cáncer, tanto en hombres como en mujeres. Y los que tenemos que están sombreados, si se alcanza a ver, los que están sombreados más o menos en color verde, son radiofármacos que tenemos en producción actual en Unidad Radiofarmacia Ciclotrón de la Facultad de Medicina de la UNAM, que es uno de los mayores productores de radiofármacos en el centro del país. Y los que están sombreados en amarillo son radiofármacos que tuvimos en algún momento, pero que debido a la baja demanda tuvimos que sacarlos de la producción. Pero por supuesto son radiofármacos que podríamos volver a producir una vez que existiera la demanda para utilizarlos clínicamente. Y básicamente los que están coloreados en azul, estamos viendo pues prácticamente uno, lo que es aquí vemos el trastuzumab. El trastuzumab lo hemos marcado con cobre 64 para estudiar tumores de mama HER2 positivo. Entonces, si hacemos un repaso rápido de los radiofármacos que tenemos aquí, o sea, de los que tenemos en producción o que hemos tenido eventualmente, pero que dejamos de producir por la baja demanda, tenemos el fluoroestradiol. El fluoroestradiol es un radiofármaco que me provee información específica para los tumores de mama, o sea, con receptores de estrógenos. Tenemos, por supuesto, el FDG, que es el caballito de batalla que ya comenté. El fluoruro de sodio, que se utiliza principalmente para estudios óseos, principalmente metástasis ósea. Tenemos el carbono 11 acetato. El carbono 11 acetato, de hecho, se desarrolló inicialmente para evaluar el metabolismo beta oxidativo en el corazón, pero tiene aplicaciones importantes en oncología, y en oncología lo que estamos evaluando con este radiofármaco es principalmente la síntesis de ácidos grasos en algunos tipos de tumores. Tenemos la metionina, marcada con carbono 11. Como sabemos, la metionina es un aminoácido esencial, es muy útil sobre todo para tumores cerebrales, dado que no tenemos una captación fisiológica de metionina en el cerebro normal. Tenemos también lo que es la fluorodopamina. La fluorodopamina se desarrolló principalmente para estudios del sistema dopaminérgico, principalmente para enfermedad de Parkinson. Sin embargo, tiene aplicaciones importantes, sobre todo en tumores de tipo neuroendocrino. Tenemos también la fluorotimidina, que ya mencioné, proliferación celular in vivo. Tenemos también el fluoromisonidazol para procesos de hipoxia, y está los que son todos, PSMA. El PSMA, que es el antígeno prostático específico de membrana, es hoy en día el radiofármaco que se utiliza como el gold estándar para el diagnóstico de cáncer de próstata por imagen molecular PET. Realmente ha revolucionado en el mundo el manejo de los pacientes oncológicos con cáncer de próstata.
Y la demanda que se tiene con este radiofármaco realmente ha aumentado tanto que nos tuvimos que ver en la necesidad. Si ustedes pueden ver en la diapositiva, aquí dice que está marcado con galio 68. Galio 68 es un radionúclido que normalmente no se produce en el ciclotrón. Teníamos que estar importando generadores cada 6 meses del extranjero para que pudiéramos tener este radiofármaco. Sin embargo, ya lo pudimos marcar con flúor 18. Al igual que los optriótidos para los tumores de origen neuroendocrino. Entonces, como pueden ver, pues tenemos, sin lugar a dudas, una batería muy amplia de radiofármacos que se pueden utilizar para obtener información mucho más específica en procesos de neoplasias malignas que la que nos está proveyendo el FDG. Solamente les comento para a forma de terminar la presentación, que la unidad PET de la UNAM no solamente es pionera en México en esta técnica de diagnóstico, sino que somos también hoy en día el centro que produce la mayor cantidad de radiofármacos, no solamente para uso interno en la unidad PET-CT de la facultad, sino para otros hospitales y centros de diagnóstico del centro del país que hacen estudios PET, pero que no tienen la tecnología para producirlos. Y finalmente, este es el estado que tenemos del PET en México. Tenemos hoy en día 10 ciclotrones, que ustedes pueden ver los circulitos en rojo donde están los ciclotrones. Tenemos ya 62 equipos de PET-CT, 25 de ellos en la Ciudad de México y 37 en otros estados. Y tenemos el primer, creo que fue el año pasado, el primer equipo de PET con resonancia magnética que está funcionando en el grupo CT Scanner de México. Sin lugar a duda hemos avanzado en 20 años, pero todavía, como pueden ver, pues tenemos zonas que están desprotegidas que esperemos que en un futuro podamos tener ciclotrones que puedan abastecer a centros que quieran tener este tipo de estudios, pero que no tienen la infraestructura para producir los radiofármacos. Y con esta introducción le voy a pedir al doctor José Luis Criales Cortés que pase al estrado porque nos va a presentar una ponencia que es el PET-CT y PET-resonancia magnética, estado actual en el diagnóstico. Doctor Jalabe, presidente de la Academia Nacional de Medicina, miembros de la Junta Directiva, público en general. Me siento muy honrado de participar en este simposio. Muchas gracias, doctor Ávila, por incluirme en el programa. En los siguientes 15 minutos nos vamos a dedicar a analizar el impacto de la imagen molecular, en este caso para el tipo de trabajo que yo hago, PET-CT y PET-resonancia magnética, el estado actual del diagnóstico en oncología. El objetivo de esta presentación es describir e ilustrar la utilidad actual de estos dos métodos en oncología. Esta presentación contiene algunos aspectos generales, los radiotrazadores disponibles, que pues ya el doctor Ávila los expuso y yo voy a avanzar eso muy rápidamente, y básicamente la utilidad clínica de los dos métodos y unas pocas palabras de la inteligencia artificial y la radiómica que juegan un rol muy importante con esta nueva tecnología. El doctor Ávila ya lo mencionó, que la imagen médica en general ha tenido una evolución vertiginosa. Desde los primeros tiempos, que pues a los que ya tenemos muchas canitas nos tocó vivir, la radiografía simple, solamente eso teníamos, luego la tomografía computada, luego vino la etapa de la ultraestructura con la resonancia magnética, la función con el PET, y hoy tenemos una suerte de función con ultraestructura que hace de esta tecnología algo muy útil, particularmente en la oncología. Virchow, en su trabajo Cellular Pathology, habla de dos principios. Uno, el principio de la localización, que dice que todo proceso morboso está anatómicamente localizado.
Aquí juega un rol muy importante la tomografía computada con la información morfológica y la resonancia magnética. Y el otro principio es el de la lesión celular, que dice que hay que recurrir al estudio de la célula si se quiere saber lo que en la enfermedad es elemental y fundamental. Este es un concepto funcional y molecular que estaría tomando en cuenta la fusión de la tecnología con la funcionalidad y la imagen molecular. En oncología, ahí tienen enumerados los métodos de imagen seccional que actualmente usamos: tomografía multidetector, tomografía de energía dual, resonancia magnética con todas sus variedades, SPECT-CT, pero lo que yo voy a transmitir y con lo que trabajo, PET-CT y PET-resonancia magnética. Los trazadores disponibles los ha mencionado ampliamente el doctor Ávila y yo los voy a ir mencionando en cada caso en particular. Voy a empezar con el PET-CT, que es la tomografía por emisión de positrones junto o fusionada en un solo equipo con la tomografía computada. Como ustedes verán, es un sistema dual en el cual el paciente inicialmente se somete a la tomografía computada y posteriormente a la emisión de positrones, todo en un solo momento. El doctor Ávila nos mencionó el trazador de amplio espectro, que es la FDG, y cuyo principio está basado en que las células tumorales consumen más glucosa que las células normales y por lo tanto el equipo tiene la peculiaridad de poder demostrar en qué sitio hay una proliferación celular y por ende un tumor. Es un sistema dual en el que hay una participación mixta de especialistas en medicina nuclear y en imagenología. Son métodos tan interesantes que los cambios metabólicos preceden a los morfológicos. Puede ser que no veamos nada ni en la tomografía ni en la resonancia, pero la imagen molecular nos advierte de la presencia de alguna lesión en un sitio particular. Nosotros empezamos a trabajar con PET-CT el año 2004 y a mayo de este año hemos visto más de 25,000 pacientes con diferentes equipos a lo largo del tiempo y lo que dice la literatura y lo hemos vivido en la práctica es que la fusión del PET con la tomografía computada no es una suma de 1 más 1, sino es un 1 más 3 por la sinergia de juntar estas dos modalidades. Aquí hay un ejemplo rápido, es pues ya una masa pulmonar con la exquisita información anatómica de la tomografía computada, la información funcional de hiperactividad metabólica con el PET y la fusión de ambas imágenes demostrándonos este tumor con la franca captación anómala, en este caso de la FDG. Esa captación anómala se reconoce de varias formas. Una de las que más usamos nosotros es una cuantitativa, que es medir en el sitio de captación y obtener algo que se llama unidad SV max, que tiene muchas variables, pero la vamos a nombrar así como SV max para simplificar, y cuyo valor, digamos, el punto de corte es que el 2.5, lesiones que tengan un sub más de 2.5 son potencialmente malignas y las que tengan menos potencialmente benignas, con muchas variaciones dadas por infecciones, por otros procesos granulomatosos y todo que hay que tomar en cuenta. Pues hoy ya sabemos que el PET-CT es la modalidad de diagnóstico por imagen de mayor crecimiento en los últimos años. Estadísticamente se ha demostrado que es un método que crece vertiginosamente, particularmente por sus habilidades en el campo de la oncología. Doctor Ávila ya lo mencionó, y estos son 7 puntos en términos generales, en los cuales tanto PET-CT como PET-resonancia juegan un rol muy importante en oncología. A veces para confirmar cuando hay sospecha de una lesión maligna. En segundo lugar, para determinar con precisión el sitio de ese proceso maligno. En tercero, para etapificar los tumores. En cuarto, como guía para la radioterapia. También para evaluar la respuesta al tratamiento. Para evaluar a los pacientes, reetapificarlos en sospecha de recurrencias y a veces, en algunas patologías en particular, como seguimiento. Ha ocurrido un fenómeno interesante que con los nuevos métodos pues siempre hay un poquito de desconcierto, a veces en la comunidad médica, hasta no tener evidencias muy absolutas de la utilidad de los métodos, lo cual es correcto y así debe ser.
Ese trabajo, publicado en 2012, hace un análisis a través de este registro oncológico de PET en los Estados Unidos de cuál era la situación actual en 2012. Hicieron una encuesta a casi 1,000 médicos, entre ellos oncólogos, hematólogos, radiooncólogos, cirujanos y otros, y se vio que casi poquito más del 60% de los pacientes, de los médicos quiero decir, tenían poca información acerca de las indicaciones. Y el 47% estaban muy preocupados por el costo, en el entendido de que pues, un método muy caro, muy sofisticado. 41% estaban preocupados por la sobreinterpretación, que sí ocurre. Muchas veces podemos confundir una cosa no tumoral infecciosa, por ejemplo, con un tumor, pero la mayoría de ellos estaban de acuerdo en que valoraban la habilidad de los médicos que interpretaban. Pues fruto de esto es que es muy importante hacer una mayor difusión de las indicaciones y de los diferentes trazadores a la comunidad médica, un poco lo que estamos haciendo hoy aquí. El impacto clínico en oncología ha sido muy importante. Hasta en un 43% de los casos, el PET-CT ha sido más preciso que otros métodos y en un 40% también ha influido en el manejo clínico y la etapificación más precisa. Y entonces, este es un registro obtenido de la literatura, aquí a la mano derecha, de todos los procesos oncológicos y los porcentajes en los cuales ha sido útil el PET-CT. Y aquí está la lista de pues, 13 tumores y un poco más. Y yo solamente voy a hablar del linfoma y voy a basar esta parte de la presentación en un interesante simposio que hubo a través de la utilidad del PET en linfoma. En pacientes con linfoma, una cosa que hay que considerar es que hoy en día se considera el método de rutina en aquellos linfomas que sean ávidos de FDG, para etapificar y para hacer una evaluación después de tratamiento. Afortunadamente, casi todos los linfomas son ávidos de FDG, con algunas excepciones, como el de zona marginal o el linfocítico pequeño. Y en este simposio, los individuos que trabajaron en este grupo consideraron 5 aspectos importantes para tener en cuenta. Primero, qué tan bueno era el PET para etapificar, para evaluar la respuesta temprana al tratamiento, para planear la radioterapia, para evaluar después de tratamiento y para el seguimiento. Y bueno, empezando con la etapificación, ustedes conocen ampliamente el sistema de Ann Arbor, que básicamente implica saber dónde hay afección linfomatosa por encima o por debajo del diafragma. Aquí llegaron a la conclusión que compararon tomografía computada sola con PET-CT y vieron que en pacientes con linfoma no Hodgkin hubo un cambio en el tratamiento en un 25% de los casos. En pacientes con enfermedad de Hodgkin, el cambio fue casi para la mitad, 45%. Es decir, a un paciente con linfoma en el que no lo estemos etapificando con PET-CT, si tiene no Hodgkin, la cuarta parte del paciente no va a estar bien etapificado. Y en el caso de Hodgkin, casi la mitad. ¿Y eso ocurre por qué? Porque en la tomografía computada solamente basábamos nuestro criterio en el tamaño de los ganglios. Si el ganglio era grande, pues probablemente era tumoral, si era pequeño no. Y aquí entra la imagen funcional. Este es un claro ejemplo. En la tomografía computada hay ganglios pues un poco inocentes aquí, pero captan FDG en 2 puntos y por ende este paciente, si yo lo hubiera visto solo con tomografía, no me hubiera percatado que sí tiene actividad tumoral, en este caso en el cuello. Y en este otro paciente, que es un linfoma no Hodgkin, en estadio 4, vemos pues afección por encima y por debajo del diafragma, incluso visceral e incluso ósea. Y también en el caso de linfoma extranodal, el PET ayuda mucho. Un ejemplo es el vaso. El vaso a veces pues, está grande en un linfoma, pero no sabemos si tiene infiltración linfomatosa o no en la tomografía computada, y el PET aquí nos ayuda, nos aclara cuando hay una actividad metabólica anormal, además en el órgano. Otro factor interesante es que el PET-CT ayuda para determinar el grado histológico. Se ha demostrado que si la captación no es solamente por encima de 2,5, sino más de 10, estamos hablando de tumores más agresivos y menos diferenciados. Este es un ejemplo, un tumor en la base del cuello de alto grado, un linfoma, con un SUV de 26.
El segundo factor es la evaluación temprana del tratamiento. Esto implica hacerle a los pacientes un PET basal y uno después del segundo ciclo de quimioterapia y ver cuál es la respuesta temprana para saber si el tratamiento está funcionando. ¿Por qué? Porque la quimioterapia cuesta, la quimioterapia agrede al estado físico de los pacientes y pues es muy bueno saber si está funcionando o no. En este ejemplo, en las imágenes de arriba, hay un estudio hecho en abril del 2010 con bastante actividad tumoral y después del segundo ciclo es el de abajo, el paciente ya no tiene actividad tumoral aparente, entonces tiene una adecuada respuesta terapéutica que la estamos conociendo muy temprano en el tratamiento. Hablando de planeación de la radioterapia, pues modifica el campo de radioterapia casi en 1/3 o 1/4 de los pacientes. Y hablando de la evaluación post-tratamiento, hoy usamos un sistema de calificación que se llama PERSIST, que nos permite reconocer cuál ha sido la respuesta con 4 palabras: respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad progresiva o enfermedad estable. Es una respuesta completa aquella que había muchas lesiones al inicio y después no hay ninguna. La respuesta parcial es en la que disminuyó el sub más de 30%, la progresiva en la que aumentó más del 30% y en la estable en que no hay cambios. Y esto pues los equipos hoy nos lo dan en forma muy gráfica, a colores, incluso dando evidencia del volumen tumoral y otros datos. En términos de seguimiento, se ha visto que el PET no se ha demostrado útil de rutina. Tal vez sea de rutina en aquellos pacientes que tienen sospecha por la agresividad o la presencia de una masa residual de que van a tener una recurrencia. Entonces, en síntesis, el PET-CT en linfoma, y se va a parecer esto a algunos otros tumores, se utiliza para la etapificación como método de elección, para respuesta temprana al tratamiento todavía está en investigación, para planear la radioterapia, para evaluar post-tratamiento es el de elección y en el seguimiento no está indicado de rutina. Y ahora rápidamente les voy a mostrar PET-resonancia. Aquí es la fusión de resonancia con PET. Nosotros tenemos 1 año trabajando en esto. Resalta el método, las utilidades de la resonancia y las del PET. Hay una serie de aditamentos técnicos que no voy a perder tiempo en mostrar, ni los trazadores, pero voy a empezar con lo que en nuestra práctica hemos visto más útil. En primer lugar, pues, la fluorotimidina nos ha servido mucho. Aquí hay un paciente a quien le hicimos PET-CT y luego resonancia, y se ve aquí la actividad tumoral. En este otro paciente es una PET-resonancia, que querían ver si había cambios por radioterapia y actividad tumoral. Se está viendo aquí también con fluorotimidina la actividad tumoral. Lo que más hemos usado ahora para tumores cerebrales es la carbón 11 metionina. Este paciente también estaba operado, querían saber si había actividad tumoral. Se le hizo con resonancia espectroscopia, que está aquí. Se le hizo tractografía con resonancia magnética. Aquí está la información de PET con carbono metionina y aquí está la resonancia con contraste. Todo en un solo estudio con una información magnífica. La fluoroetiltirosina también, que un tiempo pudo estar disponible, mostrando aquí una zona de actividad en un tumor cerebral. Y bueno, pues la ventaja también que con resonancia magnética en un solo procedimiento puedes tener el T1 de resonancia con contraste, el FLAIR, el coeficiente de difusión aparente, la espectroscopia, la perfusión y la imagen molecular, y no solo eso, hacer reconstrucciones y tractografía y lo que fuera posible. En tumores de cabeza y cuello, el PET resonancia es un poquito mejor que el PET-CT. En PET-CT tenemos a veces el agravante de artificios por piezas dentales y pues la resonancia nos ayuda mejor a delimitar los tumores y la fusionamos con el PET mucho mejor. En lesiones de otros tumores de cabeza y cuello, recuerden que la migración transneural de los tumores del cabeza y cuello es muy común y aquí se ve claramente cómo hay una migración que se está demostrando muy bien con la resonancia magnética. En el cáncer de pulmón, miren, este es un caso muy interesante, es el cáncer de pulmón más pequeñito que yo he visto, es obviamente un T1 muy chiquito, pocos milímetros de tamaño, una captación intensa, es un paciente fumador, y en el cáncer de pulmón también lo útil es la invasión a los ganglios.
A veces los ganglios son muy inocentes en la tomografía computada, pero con franca actividad tumoral en el PET, lo que nos puede ayudar a distinguir un paciente que es candidato a cirugía de otro que no lo sea. Y en el caso de invasión a distancia, en el cáncer de pulmón, pues la PET resonancia tiene ventajas sobre el PET-CT porque da mejor información para el hígado, para las adrenales y para las metástasis óseas, que son sitios frecuentes de afección secundaria en cáncer de pulmón. En mama usamos hoy 3 elementos de imagen molecular. Uno se llama tomografía por emisión de positrones de mama, que es como una mastografía, pero con imagen molecular, el PET-CT y la PET-resonancia. Esta tomografía por emisión de positrones de mama es muy interesante, puede mostrar lesiones muy pequeñitas, hasta de 2 milímetros de tamaño. Con el PET-CT hemos ganado mucho en cáncer de mama porque se pueden ver ganglios incluso tan pequeños en la cadena mamaria interna como los que están viendo aquí, obviamente totalmente inaccesibles a la palpación o a cualquier otro método que ustedes quieran, y en PET con resonancia, pues la espléndida imagen del tumor de la mama y el compromiso axilar. Y pues creo que estamos cerca al tiempo, y yo voy a saltar un poquito esto solamente para mostrarles algunos que sean muy importantes, como en el cáncer de próstata. Hoy estamos usando PSMA, como dijo el doctor Ávila. En cáncer de próstata la PET-resonancia es muy eficiente, muy elocuente, por mostrar el tumor primario aquí en el T2, la actividad tumoral, la invasión capsular temprana y o la presencia de ganglios regionales, o una recurrencia después de prostatectomía, una recurrencia química con elevación persistente del antígeno y este pequeño tejido anormal en el lecho prostático que nos está dando actividad tumoral. En gineco-oncología, mucha utilidad. Yo resaltaría en gineco-onco, por ejemplo, la posibilidad morfológica de demostrar muy bien la invasión a la vagina en el CACU. Aquí le hemos puesto un gel a la paciente en la vagina, aquí está el útero, este es el cuello uterino y esta es la captación anormal en el cuello, demostrándonos con bastante precisión el compromiso de la vagina. Y bueno, pues el PTRM en pediatría tiene una utilidad sensacional porque reduce en el 80% la dosis de radiación y pues es útil para niños que van a estar sometidos constantemente a estudios de imagen de seguimiento, y ya sea como en este caso a un tumor óseo, un sarcoma de Ewing en retapificación, o no se diga a los pacientes con linfoma en los que le estamos haciendo estudios en forma muy frecuente. Y pues toda esta vorágine de información digital, metabólica, etcétera, da lugar a lo que se llama la radiómica o la radiogenómica, la posibilidad de conocer el detalle íntimo de la heterogenicidad de los tumores. Cada tumor, aunque sea de la misma variedad histológica, ustedes lo saben, tiene una gran heterogeneidad por sus componentes, por la angiogénesis, por la apoptosis y por todo lo que fuera, que ahora se puede determinar y se puede, no solo eso, segmentar, sino que mostrar en mucho detalle. Para concluir, debo decir que estos métodos han impactado en oncología en básicamente 4 esferas. La primera en el diagnóstico, porque han evitado o han agregado otros procedimientos diagnósticos, han sido mejores para etapificar o retapificar, tienen un impacto terapéutico obvio, porque evitan o agregan un tratamiento o cambian la intención de un tratamiento curativo o paliativo, pueden hacer cambiar la estrategia del tratamiento, tiene un fuerte impacto en el pronóstico por los valores de CSV y la posibilidad de determinar si habrá una sobrevida libre de enfermedad, y también tienen un impacto obvio económico por su costo-efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio. No es lo mismo a una persona hacerle por separado resonancia magnética, radiografía, serie gastrorenal, ultrasonido y TAC, que hacerle solamente un PET donde probablemente puedas ver todo en uno. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Criales. A continuación, la doctora Adela Poitevin nos dictará la ponencia El papel de la imagen molecular PET en la radiooncología. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Jalave y mesa directiva, con su anuencia inicio la plática. El índice que propongo es el uso de imagen molecular en radioterapia para la definición del blanco, la enfermedad recurrente
el seguimiento y las oligometástasis, y elegí 4 tumores en particular porque han sido los primeros y los que más hemos estudiado: cáncer de próstata, de pulmón, enfermedad de Hodgkin y cáncer de cabeza y cuello. En las guías para pulmón de este año, en las escuelas europeas, nos dicen que el FDG es una modalidad de imagen estándar tanto para estadificar, seleccionar la modalidad de radioterapia, definir y delinear el volumen blanco en la planeación, detectar la enfermedad residual o recurrente y valorar la respuesta al tratamiento. Se sabe que el FDG es el predictor más fuerte e independiente de sobrevivencia global después de radioterapia, y en un estudio multicéntrico prospectivo se vio que esta molécula cambió las estrategias de manejo en aproximadamente 72% de los casos. En cuanto a su utilidad en la definición y contorneo del volumen blanco, se sabe que tenemos que identificar todas las localizaciones tumorables reconocibles, permitiendo el contorneo tanto del tumor primario como de los ganglios linfáticos. Y además es importante el registro de la imagen del PET-CT con la tomografía de simulación que realizamos nosotros. Eso es muy importante porque estas pequeñas lesiones que nos enseñó el doctor Criales, si no las registramos correctamente, hasta podemos equivocarnos de localización. Vamos a empezar con el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, ya generalmente utilizamos siempre el PSMA, y se usa para confirmar la indicación de radioterapia y como guía en la planeación de tratamiento. Siempre se necesita una biopsia, por supuesto, pero pacientes que tienen un PET-CT, PSMA lleno de enfermedad o con un antígeno elevado, se puede inferir sin tener que hacer una biopsia, sobre todo para casos paliativos. El impacto inmediato del PSMA PET-CT es la identificación de lesiones residuales o recurrentes tratables con radioterapia. Y este estudio me pareció muy interesante porque se ve el cambio en el plan de radioterapia. Por ejemplo, si teníamos radioterapia radical, radioterapia de desalmamento o radioterapia de oligometástasis, cómo hubo un cambio para la decisión de qué radiar, cambio en el tratamiento global, o si no hubo ningún cambio. Y como pueden ver, sí es muy grande la influencia de este estudio. Puede haber recidivas bioquímicas sin metástasis, y entonces aquí el PET-CT con PSMA ha mejorado la precisión diagnóstica de la recurrencia con una sensibilidad superior a la imagen convencional, aún con niveles bajos de antígeno prostático específico. En cuanto a las oligometástasis, ya sabemos que son pocas metástasis y que se pueden curar con un objetivo de curación y no de paliación. Entonces se pueden tratar en forma diferente que antes cuando se hacía en una enfermedad difusa. Se utiliza la radioterapia estereotáctica corporal para tener abordajes locales ablativos en todas las lesiones que se puedan demostrar. En Estados Unidos todavía se utiliza la colina, no el PSMA, pero puede identificar pacientes que son candidatos a SBRT y el tratamiento resulta en una sobrevivencia libre de tratamiento hasta de 39.1 meses. Aquí tenemos, les voy a presentar casos nuestros en los cuales vemos un ganglio lumboaórtico que desaparece después de radioterapia. Y estos son casos de diferentes tumores y diferentes localizaciones. Esta imagen me gustó mucho, aunque es muy chiquita. El paciente se diagnostica con este ganglio, este es el plan de tratamiento y este es 2 años después del tratamiento. O sea, podemos verdaderamente, aunque antes decíamos un ganglio es la muerte del paciente, ahora ganglio todavía puede significar curación. Para el cáncer de pulmón, ya dijimos que hay guías muy importantes para el cáncer de células no pequeñas. Resultó en fallas ganglionares aisladas en menos del 5% de los casos porque es realmente muy fácil seguir a esta enfermedad. En los de células pequeñas
también tuvo una tasa más baja de fallas ganglionares, un 3%, comparada con si solo le hiciéramos una tomografía, que tendría un 11%. Dos cosas que me parecieron muy interesantes e importantes es que si le hacemos un PET-CT a un paciente y decidimos darle radioterapia, no deben exceder 3 semanas o al menos 4 en poder iniciar el tratamiento, ya que la tomografía que le vamos a hacer podría ya ser completamente diferente por una progresión de la enfermedad. Y sabemos también que para planear la radioterapia, si usamos el FDG, cambia la definición del blanco hasta en el 36% de los casos, y de un tratamiento que pudo ser curativo a uno paliativo en el 20% de los casos. Entonces, se sabe que el uso de PET FDG se recomienda cuando hay sospecha de recurrencia y para diferenciar las lesiones entre malignas y benignas, como atelectasias, consolidaciones y fibrosis radioinducidas. Las áreas que se trataron con SBRT sabemos que pueden seguir siendo captantes hasta 6 meses de tratamiento y con una captación baja hasta 2 años después del tratamiento, debido a la neumonitis en el parénquima alrededor de la lesión. Le agradezco estas imágenes a la doctora Mónica Blake, porque lo que podemos ver son los ganglios y la lesión en el pulmón, cómo se dio el tratamiento de radioterapia, cómo inició el tratamiento y cómo terminó el tratamiento. Vemos una involución muy importante del tumor, y esto no lo hubiéramos podido hacer antes, porque hubiéramos tenido que elegir todo un mediastino y toda una lesión. Para la enfermedad de Hodgkin, sabemos que es muy importante delinear la afección linfomatosa inicial, porque si tenemos ya la enfermedad actual, probablemente no nos demos cuenta de cuánto fue lo que estuvo afectado. Y después, este segundo párrafo, lo que quiero decirles es que en radioterapia tenemos que evitar a toda costa la falla geográfica. Lo que queremos es curar al paciente, y entonces se tienen pasos críticos a seguir, que son la planeación y la administración del tratamiento, desde la inmovilización de alta calidad, la precisión en la delineación del tumor y los tejidos sanos, una planeación precisa y verificación de la administración del tratamiento. Todo esto nos lleva a un tratamiento que sea curativo. Entonces, el PET-CT de base nos puede facilitar la planeación individualizada. Se puede hacer antes, durante o después de tratamiento para poder modificar o dar información pronóstica de la enfermedad recurrente después del tratamiento. El doctor Criales también nos mostró imágenes de la enfermedad de Hodgkin que siempre se tienen que hacer al inicio de la enfermedad, en las condiciones en las que va a recibir radioterapia el paciente, porque seguramente en algún momento la recibirá, y esto es sobre una mesa plana, los brazos hacia arriba, si es posible con accesorios de inmovilización, porque antes se utilizaba lo que se llamaba manto, que era incluir los ganglios del cuello, el mediastino, la axila, y ahora realmente se llama radioterapia a solo el ganglio involucrado, que es la forma más focal de radioterapia linfoma. Y esto lo podemos hacer, por supuesto, gracias al PET. Además, lo que podemos hacer también es tener un CTB, o sea, el volumen clínico muy definido. Este es un caso que tuvimos de una paciente de Guadalajara, que no importa lo de Guadalajara, pero sí importa cuán grande era su enfermedad, y ahora, cuando ella llegó, nada más tenía esta parte que captaba en su último PET, y a ella le hicimos una técnica que se llama inspiración voluntaria sostenida, en la cual podemos ver cómo el corazón se aleja y baja cuando nosotros inspiramos, y entonces podemos evitar radiarlo. Además, existe ahora la radioterapia adaptativa, en la cual cada vez podemos ver cómo se va disminuyendo el tumor, y podemos ir también cambiando las dosis que le estamos dando a ese paciente. Lo podemos hacer durante o post tratamiento, y podemos entonces tanto cambiar los campos de radiación como la dosis dependiendo de la respuesta tumoral. Las conclusiones para Hodgkin son que la FDG
PET-CT puede facilitar cambios en los volúmenes de radioterapia, haciéndolos tan chiquitos como la radioterapia ganglionar. Cuando se trata de enfermedad macroscópica, por ejemplo, en enfermedad temprana, refractaria o recaídas, de todas formas es muy importante haber tenido este PET-CT pretratamiento, porque vamos a saber que vamos a dar volúmenes más reducidos, como lo mostré previamente. Y para cáncer de cabeza y cuello, sabemos que, otra vez, claro que el PET-CT ayuda como guía en el contorneo del blanco, en la planeación de radioterapia. Se puede hacer en protocolos antes y durante el tratamiento para poder otra vez guiar la dosis y adaptarla según el volumen y los abordajes de subir la dosis o bajarla. Y los volúmenes basados en PET frecuentemente disminuyen durante el tratamiento. Otra vez, la radioterapia adaptada a la respuesta nos hace que la dosis acumulada a un tumor o a un subvolumen aumente o disminuya basado en la respuesta metabólica. Y podemos hasta medir cuántos voxels de PET están más captantes o menos captantes para dar dosis heterogéneas dentro del blanco y tener unas porciones más activas metabólicamente que podrían ser teóricamente radioresistentes. Este es un paciente que tuvo un cáncer de parótida y entonces podemos dibujar el volumen captante, pero debido a que es una enfermedad tan grande, aunque no esté captando en los ganglios, tenemos que incluirlos. Lo importante es que nos ayuda a que podemos saber, sobre todo en profundidad, cuánto está abarcando la enfermedad. Ya nos hablaron también de otros radiofármacos menos utilizados, como el efemiso, que refleja la oxigenación celular y puede usarse como monitor en la eficacia terapéutica. Aquí la combinación de información funcional que ya vimos, el metabolismo o la hipoxia, más una mejor administración de radioterapia dirigida, abre el camino para aumentar selectivamente la dosis en partes biológicamente relevantes del tumor. Este es un artículo que encontré en el cual vemos una zona hipóxica que después del tratamiento respondió muy bien, pero este caso fue exactamente el contrario. Y nosotros utilizamos muy poco, pero lo hemos hecho, la técnica que se llama PATHI, P-A-T-H-I, en la cual utilizamos este efemiso que nos mide las zonas hipóxicas y podemos ahí dar más dosis de radiación con las técnicas actuales como RapidArc o VIMAT o SBRT. Entonces, las conclusiones de mi plática son que el uso de la imagen por PET-CT con diferentes compuestos ayuda al diagnóstico, la prescripción de radioterapia, la respuesta al tratamiento y el seguimiento de las neoplasias. Particularmente en radioterapia, nos sirve como una guía para el contorneo de las lesiones captantes, puede modificar el plan de tratamiento, permite la radioterapia adaptativa si hay modificaciones en el volumen de la lesión y muestra el resultado del tratamiento y la posible aparición de nuevas lesiones. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Poitevin. A continuación, el doctor Daniel Motola nos dictará la ponencia El papel de la imagen molecular PET en la oncología médica. Agradezco mucho a la Academia Nacional de Medicina, a su presidente, el doctor Jalabe, y a toda la mesa directiva el habernos permitido dar este simposio, y también, sin duda, al doctor Ávila Rodríguez por haberme invitado. Y bueno, ¿para qué sirve el PET-CT en oncología médica y en oncología en general? Quiero mostrar estas partes en donde se utiliza el PET-CT. Hay algunos estudios, obviamente hoy no lo tenemos aprobado, sería muy difícil, pero hay algunos estudios en detección temprana de cáncer que les quiero mostrar. Sin duda, la determinación del estadio en cáncer es importantísimo el PET-CT para ayudarnos a nosotros como equipo multidisciplinario en poder decidir un mejor tratamiento para nuestros pacientes, principalmente cuando queremos hacer un tratamiento radical, alguna cirugía, un tratamiento agresivo a nuestros pacientes, buscando la curación de los mismos. Sin duda la vigilancia es una parte importantísima donde el PET nos ayuda, y también algunos nuevos tratamientos que hoy en día se pueden utilizar con
este tipo de métodos diagnósticos, ¿no? Estos son los estudios que se han hecho en pacientes asiáticos, donde se ha visto que la detección de PET-CT, cuando se utiliza como un método de detección temprana, detecta alrededor del 1% de los pacientes que se meten en un aparato de PET-CT la presencia de algún tipo de cáncer, ¿no? Quiero que se fijen en esto, que es de 155,000 pacientes, que es un esfuerzo muy, muy importante, donde la tasa de detección de cáncer fue de alrededor del 1%. Realmente no sabemos si esto impactó en la mortalidad o no de esos pacientes, y es por eso que no se utiliza como un método de detección temprana hoy en día. Este es un estudio donde se dividieron a las personas en dos grupos. El grupo 1 eran personas que no tenían ningún síntoma, simplemente pasaron un PET para ver si tenían algún tipo de tumor, y el grupo 2 son algunos pacientes que tenían algunos síntomas sospechosos de tumor, y bueno, se dieron cuenta que las tasas de detección de cáncer pues eran aceptables, obviamente principalmente en aquellos pacientes que tenían síntomas. Sin duda, en este estudio principal se vio que los pacientes que tenían síntomas y se les detectaba un cáncer, obviamente tenían una supervivencia mucho menor que aquellos pacientes que no tenían síntoma, y algo que demostró, que sabemos hoy en día, es que aquellos pacientes que se detectaban en una etapa temprana de la enfermedad, pues iban a tener una supervivencia mayor que aquellos pacientes que se detectaban en etapas más tardías. En Estados Unidos se están yendo un poquito más allá y están haciendo un procedimiento, principalmente en el Hospital Johns Hopkins, donde lo que hacen es primero tomar una biopsia líquida de sangre, se buscan células tumorales circulantes, tienen su punto de corte de nivel de células tumorales circulantes, y cuando existen este punto de corte, entonces les hacen un PET-CT. ¿Y qué es lo que han encontrado en estos pacientes? Es que se detectan un buen número de tumores. Desafortunadamente, pues no sabemos si estos va a impactar de manera importante en la mortalidad en la población general, pero es interesante ver cómo existen estos estudios donde se intenta ver si la detección temprana con PET-CT, en conjunto o no con una biopsia líquida y la determinación de células tumorales circulantes, nos pudieran ayudar en un futuro para detectar tumores en etapas más tempranas. Ahora, ¿para qué lo utilizamos? Obviamente para la detección del estadio de los pacientes en la gran mayoría de los tumores. Podría hablar principalmente cáncer de pulmón, cáncer de cabeza y cuello, cáncer cervicuterino. O sea, hoy en día lo utilizamos prácticamente para todos los tumores, como pueden ver aquí, en cuestión de detección de diagnóstico, de detección de estadio y de vigilancia de los diferentes tumores. Por ejemplo, aquí les muestro un caso de un paciente de 70 años de edad cuyo diagnóstico de cáncer de próstata nos permitía hacer un tratamiento radical, pero teníamos que estar seguros que el tumor estuviera confinado en la próstata antes de tomar una decisión de dar una radioterapia agresiva junto con un tratamiento antiandrógeno, y aquí hicimos el PET-CT y pudimos ver estos focos que únicamente afectaban en la próstata, y gracias a eso es que se pudo dar un tratamiento radical con intento curativo. Este es un caso pues un poquito más complejo, es un caso de una paciente de 50 años de edad que tiene un cáncer de colon, que como pueden ver en la imagen de la izquierda, tiene múltiples metástasis hepáticas. Cuando nosotros vemos un paciente así, prácticamente es un paciente que se va a un tratamiento paliativo, pero si ustedes notan en el PET del otro lado, podemos ver cómo después de unos ciclos de tratamiento con quimioterapia, la evolución de la paciente fue muy satisfactoria, con una disminución importante de la cantidad de metástasis hepáticas, y inclusive algunas se calcificaron, lo cual hizo que se entrara a una comité de manejo multidisciplinario de los pacientes. Se platicó con un cirujano, el cirujano especialista en hígado pensó que era buena idea hacer una cirugía en 2 fases, entonces quitó un lóbulo, hizo una embolización, hipertrofió el otro lóbulo, después pudo quitar parte del otro lóbulo y prácticamente se quedó la paciente sin datos de metástasis. Aquí podemos ver cómo quedó en el último PET-CT, donde el único sitio ávido de FDG fue esta parte que nosotros pensamos que es una zona inflamatoria, porque si nosotros lo comparamos con la tomografía previa que no se hizo con PET,
veíamos que esta zona cicatricial era más gruesa que lo que tenemos hoy en día. Entonces es una paciente que obviamente hablar de curación en cáncer es muy difícil, pero que seguramente este procedimiento impactará de manera muy importante en su calidad de vida, impactará de manera muy importante en su tiempo de supervivencia. Ahora, obviamente, los nuevos métodos en imagen, por ejemplo, en cáncer de próstata, donde anteriormente utilizábamos gamagramas óseas y hoy en día tenemos PET con PSMA, no nada más nos ha ayudado a detectar lesiones que no se veían en los estudios anteriores, sino también nos han apoyado y ayudado a poder tomar decisiones de tratamiento. Por ejemplo, aquí les muestro un paciente de 90 años de edad con un cáncer de próstata avanzado, resistente a castración, donde podemos ver que tenía múltiples metástasis óseas que eran ávidas con PSMA. Este paciente se le dio un nuevo tratamiento de medicina nuclear con lutecio PSMA y como pueden ver la respuesta de la enfermedad fue bastante buena, ¿no? Obviamente esto impacta de manera muy importante en la calidad de vida del paciente. Aquí vemos otras imágenes como era un paciente que tenía inclusive lesiones a nivel de hígado y cómo esas lesiones también fueron respondiendo. También en esta gráfica les quiero mostrar cómo tenía algunas lesiones también pulmonares y al momento en que le damos un tratamiento con medicina nuclear con lutecio PSMA tiene una evolución bastante satisfactoria. Esto pues obviamente no es algo que se hace fuera de evidencia. Hace poquito se publicó en el New England Journal of Medicine cómo estos pacientes que tienen cáncer de próstata resistente a castración y que bueno, a lo mejor tenemos muchas opciones de tratamiento, pero que pueden beneficiarse de un tratamiento de medicina nuclear como lutecio PSMA, tienen un impacto importante en su supervivencia, ¿no? Tanto en la supervivencia libre de progresión de manera significativa como en la supervivencia global de manera significativa. Estos nuevos tratamientos que les ofrecemos a nuestros pacientes, obviamente hemos tenido los oncólogos médicos, aunque nosotros no lo aplicamos, hemos tenido que aprender cómo darle seguimiento a los pacientes y hemos tenido que aprender también cómo manejar los efectos adversos, ¿no? Entonces hay que cuidar en estos pacientes fatiga, hay que cuidar alteraciones hematológicas. Otros tumores en los cuales se ha impactado de manera importante con estos nuevos tratamientos sin duda son los carcinomas neuroendocrinos, donde bueno, hace muchos años hacíamos PET con galio 68 DOTATOC o DOTANOC y hoy en día lo que más se utiliza es el flúor 18 octreotide, donde sabemos que los pacientes que tienen avidez a estos fármacos diagnósticos también van a responder bien a tratamientos de medicina nuclear como el lutecio dotatate, donde también el New England Journal of Medicine hace algunos años demostró un beneficio en aquellos pacientes que ya no se trataban adecuadamente con sandostatina, por ejemplo, y que tenían progresión a este tipo de medicamentos que habitualmente controla bien este tipo de enfermedades, se les pone lutecio con dotatate y tienen una evolución bastante satisfactoria. También hemos tenido los oncólogos médicos que aprender cómo vigilar y cómo tratar los efectos adversos a estos nuevos tratamientos. Sin duda, la vigilancia de los pacientes oncológicos con PET-CT es muy importante. Aquí vemos cómo PET-CT ha demostrado en algunos estudios que puede detectar algunos tumores sincrónicos y metacrónicos, que no es bajito, fíjense, en cáncer pulmonar, como hasta el 5.8% de los pacientes pueden tener un segundo primario, en linfomas hasta el 10% de los pacientes pueden tener segundos primarios, en cáncer de mama hasta el 15% de los pacientes, o sea, no es una tasa de detección bajita y por eso la importancia de este tipo de nuevos estudios. Aquí les muestro un estudio que hicimos nosotros, un paciente con PET-CT con PSMA, donde en el estudio nos mostró la presencia de esta lesión en riñón altamente sugestiva de lesión maligna. Se hizo un tratamiento robótico, una resección robótica de esa lesión y fue un carcinoma de células renales pequeñito y pues prácticamente el paciente está curado. ¿Qué hemos aprendido también? Que, por ejemplo, hay algunos marcadores por PET que no nada más pintan o no nada más son ávidos en aquellas enfermedades en donde se han demostrado mayor beneficio, como por ejemplo aquí PSMA, que se ve que pudiera ser ávido en algunas otras enfermedades, tanto benignas como malignas, y para esto les quiero mostrar este caso, que también lo vimos nosotros, es un caso con un carcinoma nasofaringio metastásico que ya estaba en una tercera línea de tratamiento.
Platicando con la gente de medicina nuclear del Hospital Médica Sur, dijimos, bueno, pues vamos a hacerle un PET con PSMA y ver si es ávida las lesiones, y si sí, pues se le da un tratamiento dirigido con lutecio, ¿no? Afortunadamente las lesiones sí fueron ávidas con PSMA. Al momento en que se le pone el tratamiento, esas lesiones mostraron mucha más avidez, lo cual nos podría pronosticar una buena respuesta del tratamiento. Aquí podemos ver cómo eran muy ávidas cuando se les puso el tratamiento, y sin duda el paciente hoy en día ha disminuido en los síntomas de dolor secundarios a esta enfermedad, cosa que ya lo estaban afectando de manera muy importante a su día a día. Otra utilización del PET en oncología médica es aquellos pacientes que están en vigilancia y que empiezan a elevar un marcador, por ejemplo, CA125 en cáncer de ovario, antígeno carcinoembrionario en cáncer de colon, y que no vemos nada en la tomografía. Sin embargo, el PET nos puede demostrar estas lesiones pequeñitas que se nos pueden perder en una tomografía, y sin duda en primarios desconocidos, que no sabemos de dónde viene el tumor. Por ejemplo, aquí teníamos ganglios con un carcinoma epidermoide con ganglios en cuello, y el PET nos demostró esa lesión pequeñita en la lengua, que bueno, fue el sitio primario de la enfermedad. Ahora, el PET también tiene sus problemas. Aquí les muestro un estudio que publicamos nosotros de una serie de casos donde el PET-CT nos engañó, ¿no? Es una serie de casos de pacientes que en teoría están curados de la enfermedad, de un cáncer maligno. Se les hace un PET de vigilancia y se ven estas lesiones hipermetabólicas, y al momento en que se les toma una biopsia nos damos cuenta que no es cáncer, ¿no? Sino que son lesiones benignas, algunas infecciones granulomatosas. Por ejemplo, este es un paciente con cáncer de colon, que en su seguimiento se le ve esa lesión hipermetabólica, se toma una biopsia y fue una tuberculosis. Esta es una paciente con cáncer de ovario, donde en el pulmón se veía esa lesión hipermetabólica, que muchos lo darían como una lesión maligna y le iniciarían un tratamiento. Siempre hay que tomar una biopsia para confirmar el diagnóstico y darles el tratamiento pertinente. Esa paciente tuvo también tuberculosis. Quiero agradecer que me echaron mucho la mano en esta plática, principalmente al doctor Juan Pablo Chávez Torres y a la doctora Eva Andrea Izquierdo Echavarri, que es el turno matutino del PET-CT de Médica Sur, al doctor José Alfonso Rumoroso García y a la doctora Lucero Abundis López, que es el turno vespertino del PET-CT de Médica Sur, y al doctor Rodrigo Hernández Ramírez, que es el jefe de Medicina Nuclear de Médica Sur, que gracias a ellos yo he aprendido mucho acerca de todos estos nuevos tratamientos. Siempre platicamos y aprendemos los unos de los otros de cómo podemos tratar mejor a nuestros pacientes y con eso poder impactar de manera importante en la calidad de vida y en la supervivencia que tienen los pacientes oncológicos. Agradezco mucho la invitación y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Motola. Es así como en este simposio hemos dado un panorama general de lo que es la imagen molecular PET y el papel que juega hoy en día en lo que es el manejo del paciente oncológico. Tenemos unos minutos para discusión y el doctor Fajardo va a hacer un comentario. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero felicitar al doctor Mendoza por su ingreso a la academia, y en relación al simposio tan interesante que nos han presentado esta tarde, quisiera yo hacer dos comentarios, preguntas. El primero es, de acuerdo a lo que presentó el doctor Ávila, en nuestro país tenemos 10 ciclotrones y alrededor de 60 equipos PET. Si tenemos alrededor de 200,000 casos nuevos de cáncer al año, parecería que el número de las dos cosas es muy bajo. ¿Cuál sería el número ideal que necesitamos en nuestro país, digamos, para estos pacientes? No solo pacientes con cáncer, ¿no? Porque hoy se ha enfocado el PET al cáncer, pero ciertamente tiene indicaciones en muchísimas otras enfermedades neurológicas, cardiovasculares, entre muchas otras, digamos, donde se tiene una indicación precisa a nivel internacional. Pues, ¿con qué número, digamos, nos acercaríamos o sería el ideal de las dos cosas? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, en relación al PET de resonancia, ¿no? Al PET resonancia, ¿cuál sería la indicación precisa, ¿no? de cómo decidir si yo mando, sé que solo hay uno en nuestro país, pues, pero
¿con qué criterio manda uno un PET-CT, ¿no? o manda uno un PET de resonancia? ¿Cuáles serían las indicaciones precisas de la resonancia? Esas serían mis dos preguntas y comentarios. Felicidades nuevamente. Gracias, doctor Fajardo. Voy a hacer un comentario de la primera pregunta acerca del número ideal de PET-CTs. En cuanto a lo que es el ciclotrón es difícil decir, porque hay ciclotrones de diferente capacidad y en este caso pues no hay como que una indicación del número. En cuanto a lo que son los equipos PET-CT, sí hay una indicación o recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Ellos indican que debería de haber 2 PET-CTs por cada millón de habitantes. Por cada millón de habitantes. Es decir, que en México, si consideramos 125 millones, deberíamos tener del orden de 250 equipos PET-CT y tenemos 62. Aquí principalmente el problema radica en que como vemos que la mayoría de los PETs están centralizados en la Ciudad de México y luego tenemos muy pocos otros en otras ciudades importantes como Guadalajara, Monterrey, pero tenemos todo lo que es el norte y todo lo que es el sureste que está completamente desprotegido de este tipo de tecnología. ¿Por qué se da esta situación? Esto es como un círculo vicioso, porque dada la vida media de los radiofármacos que estamos utilizando, que necesitan de tener un ciclotrón cercano para que les puedas surtir esos radiofármacos, en esas regiones no hay PET-CTs porque no hay ciclotrones, y no hay ciclotrones porque no hay PET-CTs a los cuales puedan abastecer. Entonces, sin lugar a dudas, todavía se ha avanzado, sin lugar a dudas, sobre todo en los últimos años, pero todavía tenemos, por supuesto, regiones del país que requieren de este tipo de tecnología. Y principalmente pienso que lo que sería el impulsor de que esta técnica de diagnóstico se diseminara más en el país serían ciclotrones centralizados que pudieran producir y distribuir radiofármacos para estos tipo de estudios. Y con respecto a la pregunta de las indicaciones para el PET con resonancia magnética, tal vez el doctor Criales nos pueda hacer un comentario al respecto. Gracias. Me parece muy interesante la pregunta del doctor Fajardo y la respuesta se puede simplificar en estos términos. Si el órgano de sospecha de un tumor primario o el sitio de metástasis, el órgano o sitio de metástasis son mejor evaluados con resonancia magnética que con tomografía computada, la decisión debe ser estudiar al paciente con PET resonancia. Ejemplos: en los tumores del sistema nervioso central, obviamente si quitamos el PET y solamente dejamos la tomografía computada y la resonancia es superior porque muestra mucho mejor el tejido neural, puede usted hacer una espectroscopia, una tractografía, puede analizar la difusión y entonces casi no tiene sentido estudiar un tumor cerebral con PET-CT, quedaría un poco insuficiente, es mejor a ese paciente hacerle PET con resonancia magnética. En los tumores de cabeza y cuello lo mismo, el detalle anatómico en el cuello de la resonancia magnética es en muchos casos superior a la tomografía computada. Entonces hoy se prefiere los tumores de cabeza y cuello, particularmente cuando se piensa que tienen diseminación neural a través de los pequeños nervios, pues obviamente es mucho mejor estudiarlos con PET resonancia que con PET-CT. Para tumores de mama y pulmón no es tanto así la situación, salvo que estemos pensando en las metástasis. Solo un ejemplo: el cáncer de pulmón metastatiza con frecuencia al cerebro, depende, pero la mayoría al cerebro, al hígado, a las adrenales y al hueso. El cerebro se puede ver más o menos en un PET-CT, no tan bien como en la resonancia. Las lesiones hepáticas con el PET-CT son muy equívocas. El PET-CT da en tomografía una imagen muy heterogénea.
pero en resonancia magnética, con la difusión, uno es más hábil para detectar en qué sitios hay tumor. Lo mismo en las lesiones óseas, en cáncer de pulmón, el 50% afectan solo la médula ósea y no tienen un franco componente osteolítico u osteoblástico, pueden pasar desapercibidas en un PET-CT. En cambio, la resonancia magnética da una espléndida información de la médula ósea y entonces su método superior igual. Si estoy pensando en una diseminación MB del cáncer de pulmón a hígado, cerebro, hueso y la adrenal, para el estudio de la adrenal, la resonancia magnética es más específica que la tomografía, entonces elegiré mejor PET con resonancia magnética. En síntesis, si el órgano de sospecha del primario o de sospecha de las metástasis es mejor visto con resonancia, mejor hacerle al paciente PET resonancia que PET-CT. ¿Está bien? La doctora Gerson tiene la palabra. Estamos sobre el tiempo, pero Raquel Gerson quiere hablar desde distancia. Y también Miguel Abdo. Presidente, y realmente felicito a todas las pláticas conductuales. Yo quiero subrayar que es importantísimo actual para un manejo óptimo la estandarización de el PET y los criterios de ello. Y quiero preguntar respecto a durante los tratamientos inmunomoduladores. La calificación del PET es totalmente diferente y me gustaría el comentario. Y la segunda pregunta es en relación al manejo óptimo, ya que los cambios bioquímicos son antes que los anatómicos. Y en esta era de la medicina de precisión, y lo mencionó el doctor Motola, para el manejo óptimo me gustaría su comentario sobre la combinación de biopsia líquida y la imagen molecular para el manejo óptimo de un paciente. Doctor Motola. Muchas gracias, doctora Gerson, por su pregunta. Un saludo. Pues la verdad es que en esta época donde nosotros estamos utilizando inmunoterapia, a mí parte de lo que yo hago también es hacer protocolos de investigación patrocinados por la industria farmacéutica, y desafortunadamente esos protocolos de investigación lo que nos piden para evaluar a los pacientes que entran al protocolo no nos pide como tal PET, nos piden todavía el RECIST, ¿no? Que únicamente nos habla de número de lesiones y tamaño de las lesiones, ¿no? Todavía no incorporan al PET-CT como una forma importante de evaluar a los pacientes que están recibiendo inmunoterapia, que prácticamente todos los protocolos que estamos llevando a cabo hoy en día pues utilizan medicamentos de inmunoterapia. Lo que sí hemos aprendido probablemente en los pacientes privados es que siempre hay que tener en cuenta la posibilidad de esa pseudoprogresión, ¿no? Y eso nos damos cuenta en el paciente la gran mayoría de las veces desde el punto de vista clínico. Aquel paciente que tiene una evolución satisfactoria, tiene mejoría clínica de los síntomas de la enfermedad, pero de repente le hacemos un PET y vemos que el PET aumentó en el metabolismo o aumentó un poquito de tamaño, probablemente lo que estemos viendo es una pseudoprogresión. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Bueno, hay que esperarnos por lo menos 4 semanas para repetir un estudio y entonces dependiendo de ese estudio tomar la decisión de continuar o no el mismo tratamiento. Y lo que nos dicen los protocolos de investigación es que si clínicamente el paciente está mejor y a criterio del médico vale la pena continuar con el tratamiento, pues hay que continuarlo, ¿no? Eso es lo que yo pensaría. Y fíjese que la segunda pregunta es todavía más interesante porque todavía no sabemos cómo incorporar estas biopsias líquidas y la cuantificación de células tumorales circulantes para la decisión de tratamiento de nuestros pacientes. Yo le presenté un caso de una mujer joven con muchas metástasis hepáticas, que se pudo hacer una resección de todas aquellas metástasis hepáticas y que no sabemos hasta qué momento vale la pena darle tratamiento después de esa resección quirúrgica, ¿no? Entonces probablemente en estos pacientes es donde las células circulantes tumorales tengan una cabida más importante. ¿Qué punto de corte?
¿Cuántas células tumorales? Todavía no lo sabemos. Yo lo he preguntado en foros nacionales e internacionales y todavía no tenemos esa respuesta, pero parece que hacia allá vamos, y seguramente esta semana que tenemos el Congreso Americano de Oncología nos dirán algunas de las respuestas que necesitamos. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor Motola. Tenemos un comentario del doctor Abdo. Sí, muchas gracias. Igual, bueno, sumarme primero a la felicitación. Bienvenido, doctor Mendoza, a la academia. Y bueno, y si bien es cierto que nadie duda hoy por hoy de la gran utilidad de la imagen molecular en el paciente oncológico, el punto en particular que yo quiero destacar es en la prevención, en lo que hablaban ustedes del diagnóstico temprano, del diagnóstico oportuno. Pareciera de pronto que un 1%, según lo que se ha publicado, podría ser muy bajo por costos. Sin embargo, si volteamos la estadística y vemos el valor predictivo negativo de más del 94%, esto no solamente le da una tranquilidad al médico, sino al paciente mismo. Entonces yo creo que esto justificaría con mucho, ante una duda por supuesto lógica, no hacerlos de manera masiva, no hacer como una campaña de PET para todos, porque eso no es el camino, pero si en pacientes de sospecha de riesgo de familia o algo, ese valor predictivo negativo tan elevado nos daría una gran utilidad. Felicidades por su simposio, doctor. Gracias, doctor Abdo. Y el doctor Flores también tiene otro comentario. Muchas gracias, muchas felicidades por el simposio. Yo quería preguntar un poco acerca de cuál es la experiencia del PET con resonancia magnética en lesiones medulares. El contexto de la pregunta es puesto que estamos viendo cada vez más pacientes con mielopatías inflamatorias. Entiendo que la clínica es fundamental, sobre todo para un neurólogo, al momento de tomar la historia, pero también hemos visto que en ocasiones damos los tratamientos y esperamos a ver la respuesta por el tipo de recuperación y el tiempo que tarda en recuperar el paciente con estas mielopatías inflamatorias. No hablo de las asociadas a esclerosis múltiple, hablo de las asociadas a neuromielitis óptica o mielitis por AQP4, que son bastante extensas, muy grandes y que en ocasiones acaban en biopsia, ¿no? Nos ha tocado en el instituto a ver pacientes que han sido o han sido necesario incluso biopsiarlas. En el tiempo que tenemos trabajando, realmente ha sido nula la experiencia en este tipo de lesiones medulares de etiología inflamatoria. No nos ha tocado, eventualmente algún tumor primario, un tumor de la serie glial, algún proceso metastásico de un primario a distancia a la médula o a la columna, pero la verdad, por lo menos en mi experiencia, es nula en ese tipo de lesiones inflamatorias. Y en la literatura, sinceramente, no lo he explorado, lo haré a partir de su pregunta. Muchas gracias. Gracias. Estamos ya sobre el tiempo, pero el doctor Jalabe nos ha permitido una pregunta de los que están en el espacio virtual. Javier Mancilla Ramírez pregunta sobre si hay alguna experiencia en México sobre el PET en neonatos. Entonces, no sé si el doctor Criales, me dice el doctor Criales que no, es realmente no una indicación, o sea, para neonatos. Entonces, pues no hay realmente experiencia en México, por lo menos quienes estamos aquí en este simposio. Obviamente la resonancia magnética sí, incluso in útero, se hace resonancia magnética cerebral o lo que fuera, o para otras cosas in útero, pero el PET como tal en neonato no, experiencia no, nuestra institución no aún. Gracias, doctor Jalabe. Pues es así, doctor Jalabe. Muchas gracias, doctor Ávila Rodríguez. Creo que fue una estupenda sesión, aprendimos mucho en esta sesión, les agradecemos mucho los que estuvimos aquí en forma presencial y los que están en forma virtual por Zoom, por YouTube y por Facebook. Les agradecemos su participación. Los invitamos el próximo miércoles, en donde el doctor Mimensa Alvarado presentará su trabajo de ingreso a la academia, y tendremos una sesión conjunta con la Academia, Veterinaria Mexicana, una conceptualización de una salud en tiempos de crisis sanitaria, que el doctor Juan Garza Ramos, un distinguido académico,
coordinará el próximo miércoles. Ojalá que nos puedan acompañar en forma presencial o virtual el próximo miércoles. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes.